Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien. Bueno, mis hermanos, amigos, invitados, quiero reiterar la bienvenida en nombre de la Junta Pastoral, mi consiervo, el pastor Hendrix, que ahorita se quedaron en casa porque andan allí un poquito con la virosis, los malestares, y bueno, oremos por el pastor y su familia porque están quebrantados. Pensaba, cuando iba a elaborar este sermón, en algo de mis primeros años de servir al Señor, estaba muy jovencito, y yo recuerdo una hermana que ella daba las acciones de gracia, y era una constante en sus acciones de gracia sobre su hijo, que tenía un contexto bastante difícil, un trasfondo, porque el muchacho andaba en drogas y así, tenía una vida toda. Entonces ella, cada servicio siempre daba una acción de gracia, un testimonio. Y cada vez que ella lo daba, yo decía, pero eso no es así, pero eso no es así. Y yo en mi ignorancia, porque no estaba capacitado en ese momento, y sobre todo hay una línea, de la línea conservadora, de los hermanos conservadores, que les parece como muy común. Fulano se descarrió, se reconcilió. Fulano se descarrió, se reconcilió. Fulano se descarrió, y eso es como parte de la vida normal. Y yo en mi poco conocimiento y en mis primeros pasos, yo decía, eso no es así. Oye, eso no cuadra, eso no es así. No me parece. Y me recordaba trabajando en este sermón y decía, bueno, es justamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Partamos de esta premisa. Somos creyentes, desde los más nuevos hasta los que tal vez tenemos más años en el Señor. Los que un día nos fuimos convencidos por medio del bendito Espíritu Santo de juicio, de justicia y de pecado, y bueno, creímos, nos convertimos al Señor Jesucristo. Y hay un momento en nuestro caminar cristiano en el que tal vez uno dice, oye, ¿qué pasa? Que a veces esos viejos deseos de cuando no conocíamos a Cristo como que resurgen, y parece que a veces hasta como que nos arrastran y volvemos a patrones de pensamiento y a comportamientos que pensábamos que habíamos dejado atrás. ¿Qué sucede cuando el llamado a la santidad que el Señor nos hace, nosotros lo vemos como algo lejos? Oye, ese llamado que el Señor nos ha hecho a vivir en santidad lo vemos como lejos, como inalcanzable, como que, oye, yo no voy por allí, no voy hasta allá. Y hay como una lucha entre nuestra vida en Cristo y la vieja naturaleza. Ese llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros de vivir santamente delante de Él. Muchas veces los deseos de nuestra propia carne hacen que caigamos como un tipo de estancamiento y nuestro crecimiento espiritual se detiene. Y no vivimos como el Señor quiere que nosotros vivamos, la vida abundante que Él ha prometido que nosotros tengamos. Y yo quiero plantear dos interrogantes antes de entrar de lleno. ¿Qué es una vida piadosa? A ver, en sus propias palabras que usted me pueda decir, ¿qué es una vida piadosa? Cuando decimos que alguien vive una vida piadosa, María, diga. ¿Ok? Bondad, generosidad, estar pendiente del necesitado. ¿Qué más? Una vida de obediencia a Dios, de fe. ¿Algo más o eso lo define? De humildad, de misericordia, lo que mencionaban aquí las hermanas. De santidad, sí. De bondad, de fidelidad, actos de amor, de morir al yo.
Ok, ¿y por qué se debe vivir una vida piadosa? El tema de hoy y los pasajes que vamos a estudiar nos plantean esas dos interrogantes. La primera, que la acabamos ahorita juntos de responder, y la segunda, ¿por qué se debe vivir una vida piadosa? Interesante. Ajá. Para agradar a Dios, para acercarnos a Él, sí. Glorificarlo. Ajá, o sea, si soy cristiano, una cosa que me debe caracterizar, exacto, es vivir piadosamente. Qué bueno, hermano, estamos en el ranking entonces. Estamos en el ranking. Vamos a responder estas interrogantes hoy con base en dos pasajes de la Escritura o de las Escrituras. Una está en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 13 al 21. Vamos a leer, esta es la primera base bíblica sobre la cual queremos hablar en esta mañana. Estamos allí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La otra base está en Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. ¿Estamos allí? Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que nosotros vemos en estos dos textos es dos llamados contundentes. Dos llamados contundentes. El primero es a no conformarse a los deseos que antes teníamos en la carne cuando no conocíamos a Cristo. Eso es lo primero. Y lo segundo es un llamado a vivir una vida santa delante de Él. Si nosotros nos dicen, ¿cuál es el mensaje central de estos pasajes? Se resumen en estas dos líneas. O sea, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando no conocían a Cristo, cuando no habían creído, que vivíamos según los deseos de la carne, y hemos sido llamados a vivir santamente delante de Él. Pero cuando nosotros hablamos de piedad, ¿qué es lo que realmente estamos queriendo decir? ¿Será que la piedad es algo que los cristianos de esta época podemos vivirla, ejercitarla?
Una breve definición de lo que es piedad es un corazón que exalta al Señor. O sea, una persona piadosa es alguien que vive para exaltar al Señor. Un comprimido de lo que sería el concepto de piedad. Cuando nosotros hacemos una revisión de las menciones de la palabra piedad en la Biblia, comenzando por el Antiguo Testamento, usted se encuentra que allá en el Antiguo Testamento la palabra piadoso era como decir, es temeroso de Dios. Decir, oye, esa persona es piadosa, es temerosa de Dios. Por ejemplo, cuando Proverbios 31 dice que quién es la mujer que teme al Señor, está relacionado con ese concepto. Cuando usted busca en el Strong la palabra en el hebreo, que aparece temeroso allí, es piadoso. Tiene que ver, la mujer que teme al Señor es una mujer piadosa. Eso es lo que quiere decir el pasaje realmente. Es temeroso de Dios, es temerosa de Dios. Y alguien que busca hacer la voluntad de Dios en todo lo que hace. Alguien que confía en Dios. Cuando nosotros estamos diciendo que alguien es piadoso, es alguien que procura buscar la voluntad de Dios y que confía en Él de todo corazón. Bueno, entonces, ser piadoso tiene que ver con eso que decía mi hermano Eduardo, con ser fiel. Claro, esa mención siempre hay que interpretarla, analizarla en el contexto de los pasajes que la mencionan. Pero en el Nuevo Testamento, que es lo que prescribe para nosotros, la palabra piedad está directamente relacionada con santidad. Cuando usted ve la mención de la palabra piedad en el Nuevo Testamento, habla de santidad, tiene que ver con santidad. Es una palabra que en los textos del Nuevo Testamento que fueron escritos en griego, es la palabra eusebia, y esa palabra es como más completa. Mi esposa siempre dice, cuando hablo de completa, ella dice, es redondo, más redondito. Bueno, es completa. Y habla como de temor de Dios, obediencia a sus mandamientos, una vida de pureza y de respeto, de reverencia a Dios. Hay un peligro, mis hermanos, para nosotros como iglesia, de que muchas veces nos terminamos distraídos, y no vivimos según lo que el Evangelio realmente demanda de nosotros. Lo que nosotros fuimos llamados a vivir. Es decir, que perdamos el enfoque de este concepto, de esta doctrina, de que somos llamados a vivir en santidad. Eso a veces se pierde. Y en estos tiempos que son peligrosos, porque son los tiempos del posmodernismo, y uno de los problemas del posmodernismo es el relativismo, que la gente así te dice, bueno, tú piensas que eso es así, pero yo pienso que es así. Pero nosotros no, porque nuestro manual es la palabra, y por aquí nosotros medimos. Entonces para nosotros no es relativo, para nosotros es lo que la palabra de Dios dice. Y es un problema porque a la iglesia muchas veces, a veces entra en esa dinámica posmoderna y comenzamos a cotidianizar las cosas y a verlo como natural. A mí me gusta cuando en la carta a los Efesios habla de las cosas impuras y dice, ni se nombre entre vosotros. Ni se nombre entre vosotros. O sea, si algo es algo pecado que ofende a Dios, ¿cómo lo tenemos que ver nosotros? Como pecado y que ofende a Dios, que Dios aborrece. O sea, no lo podemos normalizar. Sí, es verdad, esa situación es pecado, pero bueno, tú sabes, lo que pasa es que está, y comenzamos, cuando nosotros entramos en esa dinámica, ya nos metimos en un problema. Es un peligro el que perdamos ese enfoque de que hemos sido llamados a vivir en santidad. El otro extremo, o el otro peligro, es que algunos hermanos sí quieren vivir en santidad, pero lo hacen de manera legalista. O sea, que ellos pretenden vivir la vida cristiana tipo los fariseos, que el Señor los confrontó tanto, de manera legalista. Es decir,
ellos tienen su propia teología del esfuerzo. Y ellos creen que porque oran 25 horas, porque ayunan, porque tal, ellos creen que por eso pueden vivir una vida de santidad. A veces son tan radicales que caen en ese legalismo de cortar, y a veces esto hace daño también en las iglesias. ¿Qué es legalismo? A mí me gusta siempre definir los conceptos. Yo nunca caigo en pensar que no, yo me gusta definir. El legalismo es buscar el favor de Dios a través de alguna conducta. Que alguien hace algo y cree que por eso que hace, Dios le anota 20 puntos. Está bien. Oraste 25 horas al día, 20 puntos. No. Tenemos que orar. Los cristianos debemos orar. Ese es nuestro deber, nuestra obligación. Pero no porque nosotros oramos le vamos a torcer el brazo a Dios y Dios va a hacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros decimos, ¿no? Dios va a hacer su voluntad. Entonces, el legalismo es buscar el favor de Dios a través de alguna conducta. Es como buscar o mantener el favor de Dios haciendo cosas por obras. Exacto. Que esto es lo contrario a la gracia. El otro extremo que hay que también tener en cuenta es que tú dices que eres cristiano, pero comienzas a vivir de tal forma que tú dices, no, pues estamos en la gracia y yo puedo vivir como sea. Es lo que menciona Romanos 6, 1 y 2, cuando dice que nosotros de ninguna manera vamos a seguir pecando para que abunde la gracia. No vamos a decir, bueno, Dios sabe, Dios me entiende, Dios es perdonador y bueno, yo soy salvo y comenzamos a alivianar la cosa y a ver el pecado desde esa perspectiva y es incorrecto. Pedro dice aquí en el texto que leímos, ser santo en algunas partes, en algún aspecto de la vida. ¿Qué dice el texto? En toda nuestra manera de vivir, hermano, en todos los ámbitos. Qué reto, ¿verdad? Qué reto. Porque nosotros estamos en medio de una generación perdida, donde dice la carta a los filipenses que nosotros estamos llamados a alumbrar, a resplandecer. Y a veces hasta el enemigo y nuestra propia carne, que a veces se confabula, nos ponen las conchitas de mango y nosotros caemos redonditos también. Nosotros no podemos participar de los pecados ajenos. La misma Biblia dice, no participes de los pecados ajenos, consérvate puro. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien exponerlas, reprenderlas. Cuesta a veces, hermano, porque entonces si uno toma una postura, uno siente que uno va a ser rechazado. Creo que era en el grupo de matrimonio sobre la roca que yo les dije a los hermanos que oren por mí, hermano, porque yo tengo una carga por algunos amigos, gente que yo conozco, que están en falsas doctrinas o que se desviaron, les dio apostolitis, ahorita son profetas, y yo quiero que el Señor me permita la oportunidad, la gracia de poder sentarme a conversar con ellos y preguntarles, hermano, ¿dónde comenzó tú? ¿Dónde tú sacaste eso que ahora eres apóstol? ¿Dónde tú? Y entonces a veces uno, como hermano o amigo, uno calla por llevar la fiesta en paz, pero no dice nada. Y sabemos que no, que eso no está bien. Es difícil. Pero no hemos sido llamados, hermanos, a marcar la diferencia. Pedro escribe, sé santo en toda tu manera de vivir. O sea, si tú ya renovaste tu mente por la gracia de Dios para la piedad, ya no estés practicando las cosas que practicabas cuando estaba en ignorancia, cuando estaba sin ser salvo, sin conocer a Jesucristo. Las hacíamos porque no teníamos la mente renovada, no conocíamos al Señor Jesucristo. Pero nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver las cosas, cambió cuando nosotros creíamos en el Señor. ¿Qué era lo que me pasaba a mí? Cuando yo escuchaba a la hermana decir, una semana que el hijo se descarrió, la otra semana que se reconcilió. Una semana que ¿qué era lo que me pasaba a mí? Que por torpe que nosotros seamos, cuando nosotros leemos las Escrituras,
ellas mismas nos confrontan, hermano. Y tú dices, oye, no, pero eso no es lo que yo veo en la Biblia. Bueno, eso que acabo de decir, esa palabra fuerte, lo dice el libro del profeta Isaías, que él hará una calzada que el que por torpe que sea, va a andar rectamente. Es la palabra de Dios. En nuestro criterio debe ser la palabra de Dios. Nuestra cosmovisión cambió cuando nosotros creímos en el Señor. Dice, no vivas como vivías antes. Y ese llamado es a no conformarse a lo que era antes. Y a mí me sorprende la similitud, la referencia cruzada entre 1 de Pedro 1, donde leímos, y Romanos 12, los versículos 1 y 2. Yo diría que son pasajes casi idénticos, que dice Pablo en Romanos, muy sintetizado lo que Pedro dice. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ellos están diciendo lo mismo, hermano. Ellos están hablando de algo que es el crecimiento en la piedad. Y todo comienza con la renovación de nuestra mente. Te ruego por las misericordias de Dios que renueves tu mente. Y el otro factor común es, ya no andes como anduviste antes en las pasiones de este mundo. El llamado es a comenzar a cambiar también en las pasiones de este mundo. Hermano, la Escritura en esto es clara y nos muestra que el mundo o las corrientes de este mundo son seductoras. ¿Qué es algo seductor? Algo que te atrae, ¿no? Sí. Que busca atraer nuestra atención y nuestra devoción. La corriente del mundo, ella no está viendo si tú eres cristiano. Ella busca, sobre todo a nosotros los creyentes, seducirnos. Es seductora. El mundo y sus deseos está allí, cerca, hermano. Usted medio da la vuelta y está allí. Los deseos del mundo están allí, cerca, visibles, atractivos. Y hermano, ¿y sabe lo que hace? Muchas veces esta corriente del mundo, esta seducción del mundo, muchísimas veces eclipsa nuestra visión de lo celestial. Nos desdibuja y por eso nos desenfocamos. Eclipsa nuestra visión del cielo, hermano, porque esa es nuestra meta a donde nosotros queremos llegar. Hermano, todo lo que usted ve en el mundo, toda la corriente de este mundo, compite por nuestra atención. Quiere que nosotros le prestemos atención. Entonces, crecer en la piedad es crecer en nuestro amor hacia Dios. Si alguien dice, yo estoy creciendo en la piedad, ¿qué es lo que está diciendo? Yo estoy creciendo en mi amor hacia Dios. O sea, lo amo y siento que cada día lo amo más. Y ahí uno lo expresa y uno se emociona porque las emociones no son malas. Uno siente, ama al Señor. Como yo siempre digo, como la madre del cantar de los cantares, que andaba por las calles buscando al Señor y decía que estaba enferma de amor por el amado. Así mismo. Así mismo. Crecer en la piedad es crecer en nuestro amor hacia Dios y no en el amor hacia el mundo. Cuando alguien se está dejando seducir por el mundo y está amando el mundo, por antítesis, no está creciendo en su amor hacia Dios. Y Pablo como que está diciendo, oye, prepara tu entendimiento, renueva tu mente, transfórmate. Mira, no es en lo que andabas antes, es que tienes que ser santo, apartado para Dios. Tú ahora eres cristiano, no puedes participar de esas cosas, no puedes darle el visto bueno a esas cosas. No puedes avalar eso, tienes que hacer la diferencia. Tú eres diferente. Y la verdad, hermano, que este llamado es
en nuestra propia fuerza es inalcanzable. Humanamente hablando, nosotros no lo podríamos lograr. No. Pero gloria al Señor por su gracia, que es la que nos asiste. La gracia del Señor es la que nos permite poder caminar y crecer en la piedad. Pasa también que la santidad, el concepto de la santidad, tal vez muchos batallan con el concepto de la santidad católica. Traen el paradigma católico y entonces intentan como que relacionarlo con esta doctrina y eso rebota porque no tiene nada que ver con eso. La santidad del creyente no es como la cosmovisión católica porque no está hablando de perfección. No está hablando de perfección. Ya voy a explicar esto. La santidad para muchos es simplemente dejar de hacer cosas escandalosas u otras cosas que no se ven bien en un ambiente cristiano. Y nosotros terminamos fijándonos en lo externo. Por eso digo lo de los fariseos, porque eso era lo que hacían ellos. Y Jesús les dijo que ellos eran como sepulcros blanqueados. Por fuera están bonitos, blanquitos, pero por dentro ustedes lo que están llenos de muerte, de huesos, es como si fueran una tumba. Jesús les dijo, las cosas más duras el Señor se las dijo a los fariseos. Entonces, lo que está hablando aquí es que el llamado a la santidad es algo más profundo, es lo interno, para que finalmente eso se refleje en lo externo. La doctrina de la santidad tiene dos enfoques. Una es llamada la santidad posicional y la otra se llama la santificación progresiva. Esta doctrina tiene esas dos vertientes. Tú eres santo porque en el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, tú eres apartado para Él. O sea, espiritual y posicionalmente, tú eres un santo del Señor. Con todas las luchas, con lo inadecuado que pueda ser, todas las cosas que nos acontecen como cristianos, porque no somos perfectos, somos porque el Señor nos ve a través de su Hijo, el Padre nos ve a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, nosotros somos santos y apartados para el Señor. Y la santificación progresiva es la vida cristiana constante, el día a día que nosotros vamos transitando. La santificación progresiva es que cada día yo me parezco más a Cristo. Cuando yo estoy siendo santificado y progresando en mi santificación, es que yo cada día me estoy pareciendo más a Cristo. Son dos facetas, hermano. La primera, para llegar a ser posicionalmente santo, tú dejas de ser mundano, dejas de ser inconverso. Y la otra es, creíste y comienzas a crecer en Cristo semejanza. ¿Qué significa eso de Cristo semejanza? En parecerte cada día más a Cristo. Cuando usted mira el versículo 13, de ahí de Primera de Pedro, capítulo 1, nos da la exhortación. Y lo que Pedro comienza diciendo es, sean sobrios en espíritu. Sean sobrios y luego dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá con la revelación de Jesucristo. O sea, con la venida del Señor. Cuando venga, se acabará toda esta lucha nuestra, toda esta batalla contra el pecado, contra la carne, contra el mundo que nos quiere seducir, que nos quiere atrapar, que nos quiere atraer. Se va a acabar todo, hermano. Cuando el Señor venga, ya. Y Pedro no solo nos presenta ese argumento, sino nos dice cómo nosotros debemos vivir. Hermanos, si nosotros tratamos de vivir la vida piadosa fuera de la gracia de Dios, eso no va a ser bueno, porque vamos a terminar siendo cristianos frustrados, incapaces de cambiar, cristianos no piadosos, o en el peor de los casos, cristianos legalistas. Qué triste es ver que nos esforzamos queriendo cambiar fuera de la gracia de Dios. Y es como que cuando usted lee este pasaje, es como que el apóstol Pedro te toma de la mano y te dice, mira, ve, quiero mostrarte que la gracia que te salvó es la gracia que va a ser revelada en la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto?
que la gracia que te salvó es la misma gracia que también te santifica. Todos saben que fuimos salvos por gracia, ¿verdad? ¿Sí? Para que nadie sea glorificado, solo Dios. No es por obra. No hubo nada en nosotros realmente para poder obtener la salvación. Un verdadero cristiano sabe que no había nada que pudiera hacer o que pudiera haber hecho para obtener la salvación. Nunca escuchará usted a un verdadero cristiano decir, me gané la salvación, yo la merecía. Algunos atrevidos dicen, yo escogí a Dios, pero no entiende que la realidad que acontece es que la gracia de Dios fue la que nos alcanzó. Y por eso fue que buscamos a Dios. Si un día nosotros fuimos a los pies de Cristo, creímos, nos arrepentimos, fue porque antes su gracia nos alcanzó. Y por eso buscamos a Dios. Yo creo que la mayoría de los verdaderos creyentes, con sus diferentes variantes, pero que respetan las doctrinas fundamentales de la gracia, no tienen problemas con este punto. Pero hay muchos creyentes que le toma años entender esto. Hermano, es la gracia del Señor la que te da el poder para poder santificarte, para poder vivir una vida piadosa. Sin Él no lo vamos a poder hacer. Vamos a ver un texto que está en la carta de Tito, capítulo 2. ¿Estamos allí? Vamos a leer el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Sí, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Entonces, hermano, es la gracia de Dios por la que nosotros somos salvos. Esto es ABC, pero a mí me gusta recalcar eso porque es importante. Y además que es una doctrina medular, de ahí se sostiene todo. Entonces, si esto no es de vosotros, dijo el apóstol Pablo también, allá en Efesios capítulo 2, versículo 8, esto no es don de vosotros, es don de Dios. Pero me gusta allí donde leímos en Tito, luego el versículo siguiente, el versículo 12, Tito 2:12 dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿No se le parece eso a lo que Pedro está diciendo? Es lo mismo. Es lo mismo, la misma doctrina. Y lo que muchos cristianos a veces no perciben, no lo ven, y aquí la exhortación es, pongan su esperanza para la santificación en la misma gracia que los salvó. Entonces, aquí lo que dice es que la gracia de Dios es la gracia para vivir en este mundo justa, santa y piadosamente. Tomado de la mano del Señor, revestido de su gracia, nosotros en este mundo, perdidos con todas sus desviaciones, hermano. Unas locuras, por citar una, la ideología de género. Dice que nosotros podemos vivir justa, santa y piadosamente. Hermano, qué hermoso es esto. Esto es hermoso. El Señor te demanda, sé santo como tu Padre, como tu Salvador, como tu Señor, como tu Dios. Sé santo porque yo soy santo. El Señor nos demanda eso. Pero también te dice, yo te doy la gracia para que lo puedas hacer. Yo te asisto con mi gracia para que tú puedas vivir la vida que a mí me agrada. Es hermoso, ¿verdad, mi hermano? Yo te doy la gracia para cambiar. Pedro dice en el versículo 14 allí, en 1 de Pedro 1, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿Por qué? Porque no tenían la mente renovada.
no habían sido convertidos. Cuando uno no tiene la mente renovada, piensa así como la gente del mundo y no somos obedientes a Dios. Y nadie que no es hijo de Dios puede crecer en la santidad. Cuando alguien ha tenido un verdadero encuentro real, personal con Cristo, hermano, el Espíritu Santo te redarguye, te muestra. Si es una hermana y antes se vestía sensual o sexy, por el Espíritu Santo esa hermana va a decir, oye, no, yo no me puedo vestir así. Y va a estar recatada, se va a cubrir. Casi uno tiene que andar, hermana, eso no. No, ella, por medio de ese redarguir del Espíritu Santo, ella va a ser pudorosa. Cosas como ese, solo por poner un ejemplo, hermano. Todo comienza, hermano, dice, como hijos obedientes, y nadie que no es hijo de Dios puede crecer en la santidad. Todo comienza porque un día el Cordero Santo murió en la cruz del Calvario para llevar a sus hijos para su gloria, para hacernos sus hijos. Lo que dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es una legalidad, una potestad que Dios nos ha dado el día que nosotros creímos y le recibimos. Todo comenzó allí, en la cruz, cuando Él nos escogió, el día que vinimos a sus pies y dijimos, Señor, me arrepiento, perdóname, sálvame. El Señor nos hizo nacer de nuevo, nos adoptó como sus hijos, nos dio esa gracia que nos capacita para ser hijos obedientes. El mismo apóstol Pedro dice que todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir la vida piadosa, para ejercitarnos en la piedad, nos han sido dadas. El Señor hizo una obra completa. Dice, como hijos obedientes, ya no te conformes a los deseos que antes tenías, ni te conformes al amor del mundo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Porque puede haber esa perspectiva que yo decía de verlo como inalcanzable, lejos. Hay un momento en que en tu vida cristiana, que tú comienzas a tener la vida abundante o la vida victoriosa que el Señor ha prometido, y va un momento en que tú casi que vas a brincar y vas a decir, sí, algo así, sí se puede vivir en santidad, que Dios lo ha dicho en su palabra, hermano. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, hermano, los genes espirituales que tú y yo necesitamos para hacerlo, los tenemos. Los tenemos. Nos dice la Escritura, el mismo apóstol Pedro dice que fuimos renacidos y que tenemos la nueva naturaleza. De hijos de Dios. Es por medio del bendito Espíritu Santo su guiatura. Hermano, es que un cristiano que crece es por un cristiano que está pareciéndose cada día más a Cristo. Y aquí es importante hacer una distinción. Sí, la justificación, la adopción como hijo, inclusive la regeneración por medio del Espíritu Santo, cuando nosotros creímos, el nuevo corazón que nosotros recibimos, la nueva vida en Cristo, esto es algo que solo Dios obró allí. Es lo que los teólogos llaman monergismo. Solo Dios obró allí. Ahí el hombre no tuvo nada que ver, solo Dios. Entonces, ¿colaboramos nosotros en el crecimiento y de la vida cristiana y la vida piadosa? Sí, sí colaboramos, pero no colaboramos con nuestra fuerza. No colaboramos con nuestra fuerza, sino como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Entonces, en la santificación progresiva del cristiano, cada día se parece más a Cristo. ¿Por qué? Porque cada día renuncia más al pecado. Porque seguir a Cristo es renunciar, hermano. Es renunciar, es saber que hay cosas que te seducen, hay cosas que te atraen, hay cosas, y uno siempre piensa en lo inmoral. No, hermano, no solo nos seducen las cosas inmorales, también hay cosas que no son inmorales y nos seducen también. Entonces cada día tú renuncias
más al pecado por la gracia de Dios en él. Eso es crecer en piedad. Es decir, si tú antes eras un tremendo rencoroso, eras irracional, perdías el control, pero cuando creíste, Dios, el Señor hizo un cambio. Entonces, si alguien no ha nacido de nuevo, nunca va a poder cambiar verdaderamente. No. Puedes maquillarte, puedes reformarte en lo exterior, pero cuando viene la gracia santificadora y tú obedeces, te dispones en arrepentimiento al Señor con fe, es justamente allí cuando verdaderamente comienzas a ver una transformación en la semejanza del carácter de Cristo. Es allí que comienzas a verlo. En otras palabras, la gracia nos enseña a vivir el Evangelio. Pedro y Pablo, que coinciden en este punto, nos dice que renunciemos a las pasiones de este mundo, hermano. ¿De qué es lo que está hablando? Yo lo mencionaba hace rato, y aquí me voy a detener, de la corriente de este mundo. Nadie que no conoce a Dios y que no ama a Dios puede dejar de amar al mundo. ¿Por qué? Porque ya dije que el mundo tiene un poder seductor. Y no es solo lo inmoral, la perdición, las drogas, los vicios. No, también tiene sus cosas buenas, entre comillas, que también son sutiles, que cautivan nuestro corazón. Entonces, el Señor quiere que nosotros vivamos santamente, es que renunciemos a la pasión dominante de este mundo, a las cosas que estorban para que nosotros vivamos piadosamente. Sí, yo insisto, el mundo es seductor y hace equipo con nuestra carne, hermano. Se confabula con nuestra carne. Y es allí cuando nosotros queremos éxito. Yo creo que es un mal común de este siglo. A lo mejor será de siempre, pero yo voy a decir de este momento. De la realización, la autorrealización. La gente está buscando realización, autorrealización, y no está buscando la plenitud en Cristo. La gente quiere éxito, quiere renombre, riqueza. Y eso es lo que la palabra de Dios llama la corriente de este mundo. Vamos a verlo ahí en Efesios capítulo 2. Si alguien lo tiene, el versículo 2. 2:2. Bien fuerte, léalo. Sí, entonces es un concepto bíblico, la corriente de este mundo, es real. Entonces, esta corriente penetra el corazón y cuando tú menos sientes, la iglesia deja de practicar la santidad, la piedad, y en el sentido no por fuera, sino por dentro, de lo interno. A lo mejor alguien aparentemente sigue siendo santo y piadoso, porque ese es otro concepto en el Nuevo Testamento, la apariencia de piedad. Hay gente que muestra apariencia de piedad. Sigue siendo aparentemente santo y piadoso por fuera. A lo mejor sí, sigues leyendo tu Biblia, si sigues congregando, sigues ofrendando. Pero si el amor del mundo, si la pasión del mundo entró en ti, entonces probablemente no estás viviendo justa y piadosamente. Hermano, el mundo tiene la capacidad de enfriarte, tiene la capacidad de seducirte. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno o alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, vea bien, Juan lo describe, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, aquí nosotros nos damos cuenta que el problema realmente es el amor al mundo.
Dios no nos está diciendo, salte del mundo, aíslate. No, ni siquiera Jesús oró eso. Jesús cuando oró allá dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalo en tu palabra es la verdad. Entonces, la piedad en contraste con el amor al mundo es, ama a Dios y que Dios sea tu todo, que Dios sea tu centro. Eso lo podemos plantear de diferentes formas, hermano. Hay personas que aparentemente son bien piadosas por cómo se comportan, pero aquí nos dice, el problema no está en cómo tú te comportas, sino está en tu corazón. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu todo? ¿Para qué vives? El piadoso ama a Dios por sobre todas las cosas. Dios es su centro, Dios es su fuerza, Dios es su pensamiento, sus sentimientos son para Dios. Es una persona piadosa. ¿Qué nos dice Pedro en el versículo 15? Sino que como aquel que los llamó es santo, también sean santos ustedes en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, e invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Hermano, aquí hay un llamado claro a ser santos. Entonces, ¿cómo vamos a definir ese crecimiento en la piedad, ese ejercicio en la piedad? Y Pedro lo hace bien interesante, hermano, que él pone fundamentos allí para crecer en la piedad. Antes de decirnos cómo hacerlo de manera práctica, él nos da dos fundamentos. Él nos dice, su Padre es santo. Ese es nuestro estándar. Ese es el primer fundamento que él pone. Ustedes son hijos de Dios y su Padre es santo. Sé santo. Esa es la primera demanda. Apunta al carácter de Dios. Ese es nuestro estándar. La santidad de Dios. Santo porque nos apartó del mal, nos apartó para Él. Y Dios nos hace ver eso cuando nos ilumina, nos convierte. Pedro evidentemente usa esta figura porque él está hablando a los expatriados, que eran judíos, que estaban esparcidos, y entonces él les cita el Antiguo Testamento y está mencionándole pasajes como el de Levítico, que el Señor dijo a su pueblo allá en la antigüedad. Me refiero al pueblo de Israel, como en Levítico 11:44. Yo soy el Señor tu Dios, por tanto, conságrense y sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Ese mensaje lo dio al Señor a su pueblo en la antigüedad, pero Pedro lo aplica a los expatriados y, hermano, por ende, nos lo dice a nosotros la iglesia, que también tenemos el llamado a ser una iglesia santa. La misma Biblia dice que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. ¿Sabe lo tremendo, hermano? Que el mismo Dios de allá del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y la única razón por la que nosotros no somos consumidos como la gente era consumida allá en el Nuevo Testamento, se rebelaron, se abrió la tierra y se los tragó. Hicieron tal cosa, el Señor envió serpientes ardientes y los picaron y mató un montón de gente. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué a nosotros en este tiempo no nos pasa eso? No somos consumidos. No es que la santidad de Dios ha cambiado, no. Es por el sacrificio sustitutivo de Jesús en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar, porque el Padre ahora nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Porque si su Hijo Jesucristo fuera quitado, nosotros también seríamos literalmente fulminados. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que describe perfectamente la santidad de Dios como atributo, y es en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Dice Isaías, capítulo 6, vi yo al profeta Isaías en el año de la muerte del rey Usías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su manto llenaba el templo,
Por encima de sus pies había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Era tal la santidad que los serafines, que no habían pecado, que no habían caído como nosotros, tenían que cubrir su rostro y cubrir sus pies ante la santidad de Dios. Hermano, ese Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Es el Dios ante quien nosotros estamos aquí viviendo también. El pecado no es juego. No, el pecado no es juego. No es juego. Dice que el uno al otro, los serafines volaban. ¿Qué decían? Santo, santo, santo. Esa triple repetición en la Biblia que significa énfasis. Dios tiene muchos atributos, pero el único atributo en toda la Biblia que se repite 3 veces es santo. Usted va a leer la Escritura y usted nunca va a escuchar, va a leer, Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No, Dios es bueno, 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 bueno. No, el único atributo que se dice 3 veces siempre, ¿cuál es? Santo, santo, santo. Cada vez, dice, este pasaje dice ahí, es tremendo. Cada vez que los serafines decían eso, dice que temblaban los pilares del templo. Temblaban, se estremecían. Es por eso que el versículo 8 de 1 de Pedro 1 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su mala manera de vivir, heredad de sus padres con cosas perecederas como oro, plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, la sangre de Cristo. Entonces Pedro nos lleva a ver en los atributos de Dios su santidad, su gracia, su gloria. Nos lleva a ver la gloria de Jesús. Esto es clave, hermano. Esto es clave, lo que estoy diciendo aquí. Esto es clave porque Isaías estaba ahí orando y cuando él estaba buscando la presencia de Dios, estaba ahí buscando de Dios lo que usted y yo debemos hacer en nuestra búsqueda, en nuestro crecimiento en la piedad, en la santidad, y él fue expuesto. Porque hubo un momento en el que él gritó y dijo, ¡ay de mí, que soy de labios impuros! Entonces, tú no puedes mirar esas áreas en las que tú necesitas crecer, corregir, en las que tú necesitas renunciar, en tanto no vives esa vida cristiana creciente, piadosa, la búsqueda de Dios, la intimidad con Dios, su gloria. Entonces es su gloria la que nos expone. Y él dijo, cuando él dijo, ay de mí, él dijo que soy de labios inmundos. El Señor le mostró, ve, este es tu pecado. Y dice que el ángel fue y agarró una tenaza con un carbón encendido. ¿Y qué hizo? Se lo pasó por los labios y fue purificado. Dios trata con nosotros. Emocionante, ¿verdad, hermano? Los textos proféticos tienen su forma de interpretar, pero hay muchísima riqueza allí. Hermano, es triste, pero la iglesia muchas veces ha cambiado la gloria de Dios por lo que no es de Dios. Isaías estaba buscando la gloria de Dios, pero muchas veces la iglesia ha cambiado la gloria de Dios por lo que no es de Dios. Hermano, muchos nos fascinamos por los deleites de este mundo. Mira la pasión que le imprimimos a los deleites de este mundo. Y yo en eso soy súper balanceado, hermano. A mí me gusta que la gente progrese, que eche para adelante, que emprenda, que aspire, todo ese tipo de cosas, porque nada más leo el libro de Eclesiastés y ahí habla de disfruta, gózate con la mujer de tu juventud, lo que tengas a la mano, hazlo, pero con conciencia. Un día, dice el versículo 12, el capítulo 12 de Eclesiastés, va a haber un juicio. Procura que eso que tú estás haciendo no haga ruido cuando vayas allá al juicio. Porque realmente Dios no compite con nada. Entonces tú puedes lograr todo lo que tú te emprendas. Dios nos hizo inteligentes. Bueno, unas cosas que Dios ha hecho con nosotros, que nos ha dado, pero nada de eso puede estar por encima de Dios. Nada de eso puede estar por encima de Dios. La iglesia ha cambiado la gloria de Dios por lo que no es de Dios. Y muchos nos fascinamos por el deleite de este mundo y terminamos, hermano,
siendo no piadoso. Es más, yo puedo decir que la piedad es como un bicho raro en estos tiempos. Y yo leí este texto y no pensaba en más nadie, yo pensaba en mí. Porque cuando uno lee, estudia para predicar, el primer confrontado es uno, el primer ministrado es uno. Y yo leía esto y estudiaba y era como que yo decía, mire Ezequiel, tú fuiste comprado por sangre, tú ya no perteneces a este mundo, tú tienes dueño y tú no fuiste comprado con piedras preciosas. El valor de tu alma fue aquel cordero inmolado que desde antes de la fundación del mundo fue destinado para morir allí en la cruz, para pagar con su sangre preciosa la deuda inalcanzable que tú merecías. Eso me lo dije yo a mí mismo. Así como el salmista cuando decía, habla, bendice alma mía, él se hablaba él mismo, bueno, a sí mismo, dice yo. No pensé más en nadie, pensé en mí. El versículo 20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que los resucitó de los muertos, le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes está en Dios. Hermano, la razón por la que tú y yo no hemos sido consumidos es porque Él nos compró con su sangre preciosa. Cuando el Evangelio nos es expuesto, ¿qué hace el Evangelio? Nos muestra nuestra condición pecaminosa. Y nos dice que tú y yo hemos dañado la santidad de Dios, la gloria de Dios, y lo hemos hecho tremendamente. Nuestros pecados no son cosas pequeñas. Las mentiras, las idolatrías, los odios, las lujurias, todo eso ha ofendido la santidad de Dios. Todos hemos pecado. Pero el Señor proveyó un cordero, gracias a Dios, aún antes de la fundación del mundo. Y tengo que ser específico, hermano. La Biblia dice un cordero sin mancha, santo. Ese sí, santo, en perfección. No es solo santidad posicional, sino en perfección, de verdad. Dios, totalmente hombre. Nosotros tenemos manchas, hermano. Tenemos manchas. El Señor no. Y nosotros necesitamos de ese cordero perfecto, inmolado en la cruz para poder ser salvos. Que lograra satisfacer la ira de Dios, que fue aplacada con ese sacrificio. Y Jesús vino a expiar totalmente el pecado de la humanidad, tu pecado y el mío. Hermano, esos sufrimientos horrendos que pasó Cristo, dice que la tierra se oscureció el día de la crucifixión, que la tierra tembló. Esos sufrimientos tremendos son los que tú y yo justamente merecíamos. Pero Jesús mismo, estando en la cruz, gritó y dijo, Padre, completo está, consumado es, los que los estudiosos llaman el tetelestai. Completo está, significa la deuda ha sido pagada, ya no hay más deuda. Ya los pecados fueron pagados, de una vez y para siempre, dice el autor de los Hebreos. Hermano, y esto es para todos aquellos que nos hemos refugiado en la gracia de Jesucristo, que hemos creído en Él, que le hemos recibido, que hemos sido salvos por la gracia de Él. Y yo quiero terminar este mensaje leyendo un texto en 2 Corintios, capítulo 5. Quisiera que usted se ponga de pie y que lo leamos juntos a una sola voz. Capítulo 5, los versículos 14 y 15. 5, 14 y 15.
¿Sí? ¿Leemos? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Podemos hacerlo mejor, ¿verdad, hermano? Sí. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, te adoramos, te glorificamos, Señor. Te exaltamos. Y mediante tu palabra, Señor, hoy reconocemos que la gracia salvadora de la cual hemos sido objeto, Señor, también es una gracia santificadora. Y tu llamado hoy es exageradamente claro. Nos has llamado a vivir vidas santas que reflejen tu carácter, Señor, y que den evidencia de una transformación para vivir una vida piadosa, Señor. Señor, tú sabes todo. Aquí estamos delante de ti. Ayúdanos a identificar esas áreas específicas de nuestra vida que necesitan rendirse a la obra santificadora tuya, Señor. Y ayúdanos a tomar acción, Padre, para vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Gracias. Gracias por el sacrificio perfecto en la cruz. Gracias porque nos llamaste y nos escogiste. Guárdanos de la apariencia de piedad y ayúdanos que allí dentro, en nuestros corazones, a donde solamente tú puedes llegar y tú puedes pesar, Señor, tú puedas ayudarnos a deslastrarnos de todo lo que nos impide seguirte y servirte como tú quieres y como te agrada. Aquí estamos, Señor. Es tu palabra. Estamos rendidos delante de ella. Ayúdanos. Ayúdanos a dar evidencias que hemos sido verdaderamente transformados por tu gloria y también a atender el llamado a vivir una vida piadosa, a vivir piadosamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor.